RKB, la ràdio que t'envolta. Ítaca. Raúl Sacrest. Buenas noches y bienvenido a la 106.9 de la FM. Estamos en RKB y aquí empieza un Ítaca especial. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Una música que nos transporta de alguna manera a esos momentos eclesiásticos, a esa parte religiosa. Día 26, aquí en Cataluña, San Esteve. Y aún así estamos aquí en radio, trabajando aquí en radio, para ofreceros, intentar por lo menos, yo creo que es un tema, cuanto más, para las fechas que estamos, yo creo que está bien. Buenas noches, Manuel Ortega. Muy buenas noches. Día 26, estamos aquí en radio. Al pie del cañón. Y hemos escuchado unos cantos gregorianos en honor a María. Y además yo creo que es bastante oportuno tener estos cantos gregorianos, porque hoy tenemos un invitado especial. De hecho, ya se me escapó en alguna ocasión cuando escribió un libro que era Prohibido excavar en este pueblo, que quise que me hablara de Rennes le Chateau, y tuve a su compañero también, que también escribió el libro, pero ahora sí que lo he pillado, lo hemos rescatado. Fíjate, día 26, día de estar con la familia, y tenemos al otro lado a Óscar Fábrega, que es licenciado en Humanidades y amante de la filosofía y antropología. Nacido en Almería en el año 1976 y, como he dicho, con varios libros escritos: Prohibido excavar en este pueblo, Pongamos que hablo de Jesús, y sobre todo lo que vamos a hablar hoy, la Magdalena, verdades y mentiras de esta figura mística religiosa. Así que al otro lado del teléfono tenemos a Óscar Fábrega. Óscar, buenas noches, bienvenido a Ítaca. Hola, buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, Óscar, yo creo que aparte de lo que he dicho, que eres escritor y que llevas varios libros publicados, y sobre todo con el tema más religioso, además también ahora te has embarcado en la aventura de Guante Blanco, ¿no es así? Sí, tío, pues a ver, al final un proyecto un poco delicado, ¿no? Porque ya sabemos cómo está el mundo editorial y especialmente todo relacionado con el mundo del misterio, que, bueno, a los que somos consumidores, además de divulgadores de misterio, pues sí, ¿no? Compramos libros y demás, pero bueno, yo creo que es un proyecto interesante y que yo creo que va a ir bastante bien, ¿no? Aunque tampoco va a ser solamente centrado en el mundo del misterio, ¿no? Va a tratar también de más temas, ¿no? De historia, filosofía y demás. Pero sí, el mundo editorial es súper apasionante y esperemos que vaya bien, ¿no? Que depende un poco siempre también de que hagamos buenos libros, de que consigamos contactar con buenos autores y de que a la gente le dé por comprar libros, ¿no? Que sabemos que por desgracia está flaqueado un poco este tema actualmente.
Bueno, mira, una de las labores que tenemos aquí muchas veces en radio, como digo, ¿no? Incluso vamos a hablar de tu libro, La Magdalena, Verdades y Mentiras, es pues que la gente vuelva a ese ser de leer estos libros, de meterse, porque yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo cuando estás leyendo unas líneas que no sé, tu mente te transporta a esos lugares donde el autor te quiere llevar, en este caso tú, con La Magdalena, por ejemplo, y yo creo que cada uno se monta, como digo yo, su película en su mente y es algo que se disfruta y que, por desgracia, como dices tú, estamos perdiendo, pero yo creo que de alguna manera se tiene que volver a recuperar todo esto. Sí. Bueno, Óscar, ¿y cómo te Dime. embarcas en la aventura de hablar de alguien tan mítico como María Magdalena? Bueno, pues a ver, voy a ser una especie de leitmotiv, ¿no? De constante en todos mis libros, porque ya en el primer libro que comentabas antes, En Prohibidos que habrá en este pueblo, de alguna manera tiene que ver con María Magdalena, porque como bien sabrás, ¿no? La historia de Relais Chateau pues guarda relación con esta santa. Uh-huh. Y ya empecé en aquella época, ¿no? A estudiar personajes, a estudiar las leyendas que las situaban en el sur de Francia y demás, ¿no? Y luego, pues, los siguientes libros también, que están relacionados con la figura de Jesús, pues, obviamente, tienen relación con ella, ¿no? Porque, aunque es un personaje secundario, ¿no?, de la trama evangélica, no deja de ser un personaje realmente perturbador, al igual, por ejemplo, que Juan el Bautista, que para mí son los dos grandes misterios, aparte de Jesús, ¿no?, que obviamente lo es, los dos grandes misterios de los evangelios, ¿no? Porque son dos personajes que, a ver cómo lo explico, que aparecen en los evangelios, pero aparecen como muy amputados, es decir, como si pues solamente, a ver, pueden ser dos posibilidades distintas, ¿no? Como si alguien hubiese querido, como si los propios evangelistas hubiesen querido omitir información sobre ellos porque esa información fuese delicada, o porque eran tan conocidos que no hacía falta ni siquiera mencionarlos, ¿no? Se sabía quiénes eran y los lectores potenciales de esos libros sabían quiénes eran, ¿no? No sé, yo me quedo con un poco en un punto intermedio, ¿no? Pero lo realmente curioso de María Magdalena es que pese a que en los 4 evangelios canónicos aparece como, ya no solamente como la principal de las discípulas femeninas que seguían a Jesús, sino también como uno de los principales discípulos en general, ¿no? Sin embargo, pues eso, ¿no? Nos falta muchísima información, no sabemos realmente casi nada sobre ella, no sabemos cómo entró en el movimiento de Jesús, ni sabemos de dónde era, ni siquiera sabemos realmente cuál es su nombre completo, porque sí sabemos que se llama María, pero en Magdalena más bien es un epíteto, es un calificativo que le aplicaron. Y lo que pasa, la desgracia que pasa con María Magdalena, viene a ser la misma que pasa con Jesús, y es que no hay nada más donde rascar, es decir, no hay más fuentes, a no ser que un día de estos aparezca de pronto un manuscrito perdido, ¿no?, que nos revele información. Pero por ahora parece que lo único que podemos hacer es conjeturar, ¿no?, y plantear quién pudo haber sido, y sobre todo, y eso es un poco a lo que yo dediqué este libro y también el libro de Jesús, ¿no?, saber lo que posiblemente no ha sido María Magdalena. Porque, Óscar, en la Biblia figura muchas veces el discípulo amado de Jesús, que nunca se le pone nombre, siempre se dice el discípulo amado deJesús. Hay muchos historiadores, hay mucha gente que creen que este discípulo amado podía ser María Magdalena. ¿Tú estás en este mismo, digamos, estudio de que podía ser María Magdalena, ese discípulo amado por Jesús? Sí. Además, de hecho yo termino el libro con un capítulo dedicado exactamente a ese tema, porque me parece por lo menos razonable plantearlo como posibilidad, ¿no? Y bueno, a ver, te matizo un poco porque exactamente no es en todos los evangelios, sino en uno de los evangelios, en el último, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, atribuido a Juan por la Iglesia Católica, aunque como los otros no hay nada que indique que realmente fuese Juan, ¿no? La Iglesia Católica defiende que es obra de Juan el Evangelista, de uno de los 12 apóstoles. Pero en ese evangelio tiene una curiosidad que no tienen los demás, y es que el autor de ese evangelio habla en primera persona y dice quién es, pero no dice su nombre, dice que era el discípulo al que Jesús más amaba. Y ese personaje aparece en 3 o 4 escenas importantísimas del evangelio. Repito, nunca se dice quién es, nunca se dice su nombre, pero sí eso, ¿no?, que era el discípulo amado, el discípulo al que Jesús más amaba. Claro, hay una cosa curiosa, y yo llego a plantearme, a ver, es curioso porque en esas 4 escenas en las que aparece, excepto en la última escena, en las otras, siempre está María Magdalena al lado de este discípulo amado, ¿no? Y por lo tanto, claro, a priori no podría ser ella, ¿no? Pero yo hago un juego en mi libro, como lo han hecho ya anteriormente, ¿no?, otros historiadores, otros exégetas cristianos, de plantear, bueno, y si intentamos colocar a María Magdalena como este personaje, encajaría la historia,
y la verdad es que encaja, y además encaja mejor, es más comprensible, ¿no? Porque es muy raro, son muy raras las apariciones de este discípulo amado, ¿no? Pero además hay un factor que yo en el libro lo analizo también con mucha profusión, y es que hay un grupo de cristianos, uno de los cristianismos que surgieron en el siglo I son los gnósticos, los famosos gnósticos de los que tanto se habla, ¿no? Que se desarrollaron especialmente en Alejandría y en el norte de Egipto, y que practicaron un cristianismo muy influenciado por otras corrientes, especialmente orientales, persas, incluso con ramalazos del budismo, incluso, ¿no? Y estos gnósticos le daban mucha importancia al personaje de María Magdalena, y en varios de estos evangelios gnósticos, que si bien son bastante tardíos, son del siglo III, siglo IV, en varios de esos libros gnósticos, de esos evangelios gnósticos, a María Magdalena la califican como la discípulo que más amaba a Jesús, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo la posibilidad de que posiblemente fuese ella, incluso voy más allá, y me planteo la posibilidad de que ya no que fuese ella la autora de ese cuarto evangelio, del evangelio de Juan, pero sí quizás que ella, después de la muerte de Jesús, fundase una comunidad en la que ella predicó el conocimiento que ella tenía sobre Jesús, que esa comunidad tiempo después dio lugar al cuarto evangelio, que precisamente es el evangelio más gnóstico, más espiritual de los cuatro evangelios, y que con el tiempo esa comunidad acabó influyendo en estos cristianos gnósticos, ¿no?, de Alejandría. Ya te digo, es una posibilidad, no hay evidencia realmente de esto, ¿no? Pero encajaría bastante con el personaje y encajaría bastante con quien yo creo que fue, porque tengo la firme convicción de que María Magdalena fue un personaje mucho más importante de lo que hizo en los evangelios, y que posiblemente fue, como te decía, la discípula más importante. Sí, de hecho, sabemos que la Iglesia en un primer momento la tilda en este punto de prostitución. Años más tarde parece que ya no ejercía la prostitución. Y cabe decir, como bien has dicho, que el gnosticismo sí que es verdad que tiene muchos, digamos, esa creencia sobre María Magdalena. También hay que decir que incluso en el sur de Francia, como ya has comentado, en Rennes le Château, había mucha fe por la Virgen o por las diosas en este punto, y de alguna manera se erigen, siendo una prostituta, se erigen diferentes templos en nombre de María Magdalena. Es decir, hay una cosa que no se acaba de entender del todo. Si es prostituta, ¿cómo resulta que le están levantando templos, conventos, ermitas e iglesias? Porque además aquí en la cercana tenemos también nosotros. Sí, a ver, hay que entender una cosa, ¿no? María Magdalena es santa y es reconocida por la Iglesia, y además desde muy antiguo, posiblemente sea una de las primeras santas, ¿no? A la vez, la Iglesia Católica siempre ha defendido que era prostituta, que era la pecadora de la que hablaba el Evangelio de Lucas, que, bueno, todos conocemos la famosa escena, ¿no?, de una pecadora pública, que es como Lucas califica a esta señora, no dice nunca el nombre de quién era, y es la típica, la señora que todos conocemos, que, pues, bueno, que ungió los pies de Jesús con perfume y luego lo secó con sus cabellos, ¿no? Bueno, pues la Iglesia siempre ha considerado que María Magdalena es esa persona, que te digo, es anónima, en Lucas no dice quién es, y también ha considerado que es alguna persona más, ¿no? María de Betania, que es otro personaje bastante enigmático, pues consideran que también era María Magdalena, ¿no? La cuestión es que, ¿cómo puede ser, no? Como bien dices, es un poco paradójico, ¿no?, que a la vez sea santa y a la vez sea prostituta. Bueno, pues la Iglesia Católica en realidad es que siempre ha argumentado, y lo ha argumentado hasta el año 1969, hasta el Concilio Vaticano II, que fue cuando por fin se le exoneró este matiz de que era prostituta, ¿no? La Iglesia Católica siempre ha considerado que María Magdalena era una prostituta que se unió al grupo de Jesús, y que y terminó siendo perdonada por su vida anterior, ¿no? Y siempre fue utilizada por la Iglesia como símbolo de que incluso el más pecador de los pecadores podía ser redimido y podía incluso ser aceptado, ¿no?, en el futuro reino de Dios. Y así es como la definían, ¿no? Por lo tanto, esa paradoja realmente no es tal, ¿no? Es comprensible, ¿no?, que el ejercicio que hizo la Iglesia Católica, ¿no? Otra cosa que es, evidentemente, esto no es cierto, sobre todo porque Lucas, que es el único evangelista de los cuatro canónicos que habla de esa señora, no dice que sea María Magdalena, ¿no? Por lo tanto, no parece ni de lejos que lo fuese. Pero eso sí que nos lleva a una idea esencial, ¿no?, que yo creo que es un punto de partida que tenemos que entender para captar quién pudo ser María Magdalena. Y es que en el movimiento de Jesús hay una anomalía importante respecto a otros movimientos parecidos que hubo en esa época, que, como el de Jesús, eran movimientos que pretendían, dentro del judaísmo, reformar el judaísmo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esa época el judaísmo estaba, la casta sacerdotal judía estaba aliada con Roma, que era el invasor romano, y el judaísmo de a pie, el judaísmo de la calle, no veía con buenos ojos
esa unión, ¿no? Y empezaron a surgir desde finales del siglo I a.C., durante los primeros 70 años del siglo I, ya de nuestra era, empezaron a surgir un montón de movimientos que, como el de Jesús, pretendían eso. Pero en el de Jesús había una anomalía, como te decía, que es realmente curiosa, y es que en su grupo había mujeres, ¿vale? Eso es tremendamente llamativo, porque hay que tener en cuenta que, si nos ponemos en el contexto judío de la época, el pueblo judío, como casi todos los pueblos de la antigüedad, pero el judío especialmente lo era, y lo sigue siendo de alguna manera, era un pueblo bastante machista, ¿vale? Por lo tanto, las mujeres no tenían el más mínimo poder público, no tenían poder político, no tenían casi ni siquiera el derecho a tener propiedades. La mujer pasaba de ser hija a ser esposa y no tenía acceso a nada, ¿no? Sin embargo, en el movimiento de Jesús se mencionan a varias mujeres, entre ellas a María Magdalena, y con mucha importancia. Y además hay una escena que a mí posiblemente sea la escena más curiosa de todos los 4 evangelios, y es un momento en el que Lucas también comenta que en el grupo de Jesús había unas cuantas mujeres, María Magdalena, Susana, Yolanda, alguna más, ¿no? Y que esas mujeres, y esto quedaos con este detalle porque es muy importante, esas mujeres proveían con sus bienes al movimiento de Jesús. Claro, ¿quiénes eran esas mujeres que en el siglo I, en un contexto tan machista como aquel, tenían bienes, tenían propiedades, ¿no? Eso llama mucho la atención, ¿no? Porque bueno, se ha especulado muchísimo sobre esto, y claro, es realmente extraño, ¿no? Porque, a ver, para que una mujer tuviese propiedades en el mundo judío, solamente que había unas cuantas posibilidades. Por ejemplo, que fuese noble, que fuese una mujer de alta cuna, por lo tanto sí podía tener propiedades, que fuese prostituta, precisamente, porque las prostitutas eran mujeres que eran libres, pero porque eran proscritas, ¿no? Y también podían tener bienes, o que fuese viuda, que fuesen mujeres viudas, ¿no? Que hubiesen heredado la fortuna del marido y no tuviesen hijos, varones, claro. Pero claro, ¿cómo puede ser que casualidad, ¿no? Que el movimiento de Jesús esté seguido por un montón de mujeres? ¿Qué pasa? ¿Que eran todas prostitutas o eran todas viudas? Es un poco raro, ¿no? Pero hay otra opción más, que es la que yo en el libro también contemplo, y es que no fuesen mujeres judías, sino que fuesen gentiles, que fuesen extranjeras. Extranjeras me refiero a que podrían ser incluso de Siria, que está al lado, ¿no? O sea, no tienen por qué ser de muy lejos, ¿no? Pero esa posibilidad cabe, y eso explicaría lo curioso que es esa mención que hace Lucas a esto, ¿no? De mujeres que proveían con sus bienes al movimiento de Jesús. Bueno, porque yo siempre he escuchado, Óscar, también que en la época judaica, digamos, del siglo I, sí que es cierto que los judíos se movían en grupos, digamos, familiares. Es decir, incluso he escuchado la propia teoría de que los propios discípulos o apóstoles de Jesús eran propiamente familiares de él, junto con sus mujeres y demás, que también iban migrando, ¿no? Iban cambiando de localidad y de población en sus, digamos, viajes nómadas. Cabría la posibilidad de que a lo mejor todas estas mujeres fueran a lo mejor las mujeres de los propios discípulos de Jesús, o los propios familiares en este caso, que sería de una familia judía completa. Sí, cabe también esa posibilidad sin duda, aunque eso no explicaría lo que te decía de los bienes, ¿no? Exacto, los bienes no quedarían del todo claros en ese claro, sentido. Pero sí tendría sentido, sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa importante, ¿no? Que es cómo es el sistema de parentesco judío. Y es que los judíos, al igual que, por ejemplo, la gente del Mediterráneo, nosotros, también tenemos esto, ¿no? Y es que, una cosa es la familia tradicional, ¿no? Que es padre, hijos, o sea, padre, hijos, nietos, abuelos, padres, nietos. Y otra cosa es como nosotros, por ejemplo, la gente del Mediterráneo, le damos mucha importancia también a los tíos y a los primos, ¿vale? Y por extensión a los sobrinos, claro. Eso se llama familia extendida en antropología. Y ese sistema de parentesco, fíjate que nosotros incluso en castellano, y no sé si en catalán, imagino que igual también, ¿no? Pero al primo le llamamos primo hermano, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más que un primo realmente, es casi un hermano, ¿no? Bueno, eso en el mundo anglosajón, por ejemplo, no es ni de lejos, no existe esa figura, no se le da importancia, ¿no? A la figura de los primos y los hermanos. Pero en el mundo judío, igual que por ejemplo en el mundo gitano, sí que se le da mucha importancia a esa familia extendida, ¿no? A la familia paralela, a lo que son los sobrinos, tíos y primos. Imagínate, estamos hablando de que eran pequeñas comunidades de Galilea, donde surgió el cristianismo, en el que de alguna manera todos eran familia, ¿vale? Ya de por sí, el pueblo judío es un pueblo que se considera que todos son familia entre sí, ¿no? Pero en este caso posiblemente lo eran. De hecho, cuando uno se pone a estudiar la supuesta biografía de todos los apóstoles, de los 12 apóstoles canónicos, realmente casi todos son familia entre sí, y todos son familia, algunos incluso de Jesús, ¿no? Ya sean primos, ya sean incluso hermanos, se ha planteado, ¿no? Por lo tanto, sí, esa opción hay que tenerla en cuenta, pero aún así eso no explicaría que los evangelistas
que escribieron sus libros muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, se hiciesen eco de que había mujeres en ese movimiento. Entonces, pienso una cosa, de haber sido cierto esto, eso hubiese sido un motivo de crítica contundente por parte de los propios judíos. Y de hecho así fue. A Jesús lo acusaron de eso, ¿no? De relacionarse con mujeres y con prostitutas. Los propios fariseos, ¿no? Que fueron los principales enemigos del cristianismo incipiente. Por lo tanto, sea como fuera, aunque fuesen familiares, es realmente curioso, ¿no? Que Jesús aceptase mujeres en su movimiento, incluso que le diese importancia y que llegase a tener una, por lo menos María Magdalena, como una de su grupo, por lo menos, de favoritos. Increíble. Antes has hablado de los agnósticos, ¿no? Que bueno, que ellos consideraban a María Magdalena como el apóstol más importante, o como el emisario de Jesús, ¿no? Entonces, de hecho está el evangelio apócrifo de Felipe, que dice que Jesús era que María Magdalena era a quien más amaba a Jesús y que incluso le daba besos en la boca. Sí. Bueno, está el corte, ¿no? Yo creo que hay un corte del besos en la boca. No sé, corrígeme si me equivoco, Óscar, pero creo que hay una parte que no está en ese evangelio, en el cual pone que besa, lo que no se ve nunca llega a decir en la boca. Es decir, sí que pone que Jesús besa, pero la parte que falta es la que siempre tenemos la intendencia de entender. ¿Es así, Óscar, o no es así, que falta esa pequeña parte? Claro, exactamente, falta esa parte, y fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Esto, por ejemplo, es una de las cosas que se han defendido siempre para intentar plantear que hubo una relación amorosa entre Jesús y María Magdalena, ¿no? Ya sea sexual, sentimental o incluso que fueron marido y mujer, ¿no? Y es muy curioso porque es verdad, esa escena aparece en el Evangelio de Felipe, pero justo falta ese cachito, ¿no? Ese fragmento. Pero hay una cosa importante, ese fragmento se ha reconstruido porque eso de besarse en la boca era un ritual muy típico de los gnósticos. De hecho, en otro de los evangelios gnósticos y en ese propio Evangelio de Felipe hay una escena en la que Jesús está hablando con Santiago, con su hermano Santiago, y reconoce también que Jesús le besaba en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque los gnósticos pensaban, a ver, un poco complicado, no voy a intentar sintetizarlo para que se comprenda bien, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que el cristianismo, el nuestro, el actual, y también el que en aquella época fue el rival del gnosticismo, el cristianismo de Pablo, el cristianismo romano, ese cristianismo defendía que la salvación se consigue mediante la fe en la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Pero los gnósticos no pensaban que era así. Los gnósticos pensaban que la salvación se conseguía por el mensaje para iniciados que Jesús transmitió a sus discípulos. Se conseguía por la noxis, por la sabiduría de cómo conseguir la salvación, ¿no? Y la salvación consistía básicamente en un conocimiento interior, bueno, en reencontrarse dentro de uno mismo con Dios, y es un poco complicado, ¿no? Bueno, pues los gnósticos también pensaban que esa noxis, ese conocimiento, se transmitía por el beso, se transmitía por la boca. Y de hecho ese rito ejemplificaba eso, ¿no? Pero claro, aún así, los gnósticos le daban mucha importancia a María Magdalena hasta el punto de que ella fue una de las elegidas que recibió ese conocimiento simbólico, ¿no? Por la boca de Jesús. Eso es muy importante, ¿no? Porque, a ver, hay que tener en cuenta que el gnosticismo, si bien no tiene nada que ver, ¿no?, con las sociedades secretas y demás, pero sí que era un rito, era un culto iniciático, en el que había unos iniciados que accedían a diferentes escalas de conocimiento, ¿no?, y de perfección, y otros que, bueno, había diferentes escalas, ¿no? Este rito supuestamente era un rito ya para iniciados. Por lo tanto, Jesús, según los gnósticos, inició a María Magdalena en ese rito, lo cual una vez más deja claro que le daba mucha importancia, ¿no?, a esta persona, hasta el punto de que en los propios evangelios gnósticos, y eso es muy curioso, se muestra a algunos de los apóstoles enfadados precisamente por eso, enfadados con Jesús precisamente porque Jesús le da mucha importancia a María Magdalena y le concede privilegios que a ellos no les concedía. Y especialmente se le muestra enfadado precisamente a Pedro. Pedro, que como todos sabemos fue el fundador de la Iglesia de Roma, ¿no? Por lo tanto, esto también se puede entender de una perspectiva simbólica y plantear que realmente lo que se está planteando aquí en estos evangelios gnósticos era el enfrentamiento que se produjo en el siglo II, siglo III, siglo IV, incluso, que fue cuando ya finalmente la Iglesia de Roma exterminó al gnosticismo, el enfrentamiento entre una iglesia más espiritual, más auténtica, más mística, que sería la iglesia gnóstica, más cercana posiblemente al mensaje de Jesús y a la iglesia de Jerusalén real, y la iglesia de Roma adaptada al mundo romano, una historia totalmente
en la que Jesús ya no es un hombre, sino que es el Hijo de Dios. Para los gnósticos Jesús no era el Hijo de Dios. Jesús era un elegido por Dios, pero no el Hijo de Dios. Se cambió mucho tal, la historia en este caso, Óscar. Lo que claro. Has dicho el rito, y se entiende que el gnosticismo en este punto, el beso en la boca era como un ritual de iniciación. El ritual de lavar los pies y enjaguar los pies y perfumar los pies de Jesús, ¿a qué se debe en el judaísmo? Porque también se han dado muchas teorías, posiblemente, a lo que hacía referencia, ¿no? Al posible matrimonio, o que Jesús y María Magdalena tuvieran algo más allá de simplemente ser discípulo y maestro. Claro. A ver, ese rito se ha planteado muchísimo, ¿no? Sobre todo porque ese rito aparece 2 veces en los evangelios. Y es curioso porque aparece, por un lado, una de las que lo hace la señora que te comentaba antes, ¿no? La pecadora anónima de la que habla Lucas, que ha sido tradicionalmente identificada con María Magdalena, y en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Marcos, en el primero, lo hace otra señora distinta. En Marcos tampoco se dice quién es, pero se dice que se hace en Betania, en un pequeño pueblo que está muy cerca de Jerusalén, y en Juan ya sí se dice quién es esa señora, y es María de Betania. María de Betania es la hermana de Lázaro de Betania, el famoso Lázaro, que supuestamente Jesús resucitó, que ojo, también eso de la resurrección de Lázaro también tiene muchos componentes que parecen significar o aludir a un rito de iniciación también, ¿no? Pero es curioso porque son mujeres distintas, ¿no? Una de dos, o Jesús sufrió 2 unciones, o en realidad todo hace referencia al mismo personaje. De ahí que la Iglesia, como también nos decía antes, identifique a María de Betania con María Magdalena, para un poco cerrar el círculo, ¿no? Bueno, sea como fuere, eso de ungir con perfume a alguien eso es una apelación directa a la manera en la que los judíos elegían y nombraban al rey que merecía el trono de Jerusalén, el trono del rey David. Si bien es verdad que la unción se hacía echándole un aceite sagrado, un óleo sagrado perfumado en la cabeza, no deja de ser curioso que en ambas versiones de la historia, tanto en la pecadora pública de Lucas como en María de Betania, lo hacen los pies. Eso es muy curioso, ¿no? Porque es como raro, pero sí que parece claro que eso es una manera de nombrar a Jesús el rey de los judíos, ¿no? Y claro, eso nos lleva a una vertiente de personaje que es muy interesante, que es la vertiente política, ¿no? De quién pudo ser Jesús y si realmente él pensaba que era el rey de los judíos, y si su movimiento, aparte de tener un claro matiz religioso, que evidentemente lo tenía, también tenía un sesgo político, y porque además hay que tener en cuenta, de nuevo, poniéndolo en el contexto, que en el pueblo judío ambas cosas siempre han ido de la mano, la religión y la política, ¿no? Siguen yendo de la mano a día de hoy, ¿no? Totalmente. Pero en aquella época era casi que más. Así que es muy probable que ese rito también simbolice de alguna manera eso, ¿no? El nombramiento de Jesús por sus propios discípulos como el rey de los judíos. Hay un punto que siempre me ha llamado mucho la atención, que son las famosas bodas de Canaán, ¿no? En que, bueno, se dice que el novio era el que tenía que oficiar el vino, que por lo visto dijeron que lo había oficiado Jesús, pero según se sabe, es el novio el que tiene que oficiarlo, que por esa regla de 3, lógicamente, se entiende que el novio debería haber sido el mismo y que las bodas serían las suyas, también por el hecho de que al ser llamado rabí, por lo visto en aquella época, para ser llamado rabí tenías que estar casado, porque decían que a cierta edad estaba mal visto que no tuvieras mujer. Sí. Exacto. A ver, bueno, te digo por partes. El milagro de la boda de Canaán es una auténtica rareza, sobre todo porque solamente aparece en un evangelio y precisamente aparece en el evangelio de Juan, el evangelio que, según nos comentaba antes, ¿no? Según la teoría que yo propongo un poco en el libro, es posible que fuese escrito por la comunidad que fundó María Magdalena. De ahí que sea curioso que aparezca precisamente en ese evangelio, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en ese evangelio pasa al principio, se cuenta al principio del evangelio, incluso antes de que Jesús empiece a predicar, se cuenta esta escena, y es curioso porque, vamos, os invito a vosotros, invito a nuestros oyentes también que cojan el evangelio de Juan y lo lean, son los primeros versículos, y verán como es muy curioso porque la historia es muy sencilla, ¿no? Jesús va junto con su madre y algunos apóstoles a una boda a la que le invitan, una boda que se da en Canaán de Galilea, y hay un momento de la boda en la que al parecer se quedan sin vino, y es la madre de Jesús, María, la que le dice a Jesús que haga el favor de proveer vino a los invitados, y Jesús mismo le dice, pero bueno, ¿yo quién soy para proveer vino a los invitados, no? Eso ya es bastante raro, porque la madre le dice esto a Jesús, y al fin y al cabo no es cosa suya, ¿no? Pero bueno, un poco después, en ese mismo párrafo, hay una figura muy importante que es el maestro Sala. El maestro Sala o el maestre Sala es un personaje que existía en el mundo romano
y también en el mundo griego, y que heredó de alguna manera en la Palestina de la época, muy helenizada, que es alguien que se encargaba en las celebraciones de dosificar la mezcla entre vino y agua. Es decir, conforme iba aumentando, iban pasando las horas de la fiesta, y conforme la gente iba ya empezando a sufrir, ¿no?, los poderes del alcohol, pues se le iba añadiendo agua para bajar un poco la euforia, ¿no? Bueno, pues el maestro Sala, al final de esta escena, una vez que Jesús ha hecho el milagro de convertir el agua en vino, va y felicita a Jesús por ese vino y le dice: todos los novios guardan el mejor vino, o sea, ponen el mejor vino al principio y dejan el peor vino para el final, cuando ya la gente está pues ya bebida, ¿no? Sin embargo, tú has dejado el mejor vino para el final, ¿no? ¿Por qué el maestro Sala se dirige a Jesús si él no es el novio? Eso es lo curioso. Realmente curioso, claro, esa es la rareza, ¿no? Y luego está, claro, lo que comentabas también, ¿no? A ver, perdona, ¿cuál era la otra cosa que me comentaba Mario, perdona? ¿Era lo de la boda de Canaán? Sí, bueno, y lo de Rabí. Vale, lo de Rabí, sí. A ver, evidentemente, o sea, hay que tener en cuenta también lo que os decía antes. El pueblo judío es una gran familia, todos se consideran descendientes de Abraham y le dan mucha importancia, además tremenda importancia a la reproducción, ¿no? A la reproducción de la etnia o incluso de la raza, como ellos mismos lo consideran que es, ¿no? Por lo tanto, la procreación es sagrada y es importantísima, especialmente en los rabinos, en los maestros. Efectivamente, Jesús, una y otra vez, en los 4 evangelios además, le llaman rabí. Eso es una rareza, pero hay que tener en cuenta que en aquella época existió una figura muy curiosa, que yo también analizo en mis libros con profundidad, y es que había una promesa, que es la promesa del nazireato, o el nasoreato, según la traducción, que consistía en que uno podía ser un rabí, pero también entregar de alguna manera su vida a Dios hasta el punto de renunciar incluso a la práctica del sexo y a casarse, entre otras cosas, ¿no? Entre otras prohibiciones que llevaba esta promesa, ¿no? Por lo tanto, cabe la posibilidad de que Jesús también fuese un nasir, y además eso explicaría otro misterio de Jesús, que es el nombre de Jesús, eso de Jesús el Nazareno, porque es muy parecido eso de Jesús Nazoreos en griego a Jesús Nacideo, que sería como se le llamaría si fuese un nazir de estos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema y eso daría para mucho que hablar. Sea como sea, todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo del rabí, lo de si estuvo casado, la versión que plantean los gnósticos sobre que María Magdalena, que era la discípula más amada, lo de la boda de Canaán, han sido argumentos que se han planteado para plantear que Jesús y María Magdalena eran pareja, ¿no? Bueno, y de hecho, Óscar, creo que hay una leyenda que circula, que donde has estado tú, quizás ya pasa un poquito más de largo, ¿no? Pero sí que es cierto que se conoce, se sabe que también en la época, cuando crucifican a Jesús, María Magdalena está allí, y es la primera también que lo ve resucitado, si no me equivoco. Sí. Y además, contento con todo esto, es que luego resulta que nos encontramos en Francia con una leyenda en el pueblo de Les Santes-Maries de Lemec, que yo creo que has estudiado muy a fondo, en el cual dice incluso que hay una niña llamada Sara que hoy en día se venera. Claro. A ver, ese es el problema, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho la leyenda francesa, yo la investigué mucho en relación al tema de Relais-Château, pero claro, es que realmente esa leyenda no tuvo lugar en el Languedoc, en la Cataluña Nord, que sería esta zona, sino en Marsella, en la zona de la Provenza francesa, ¿no? Que es donde está Saint-Marie de la Mer, que es el pueblecito este, en el que según una leyenda, además una leyenda muy antigua, que está registrada por primera vez en el siglo XIV, es decir, bastante antigua, se considera que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, huyó de Palestina, además huyó en un barco de vela, sin remos, un barco de piedra, sin remos, y imagínate, un barco de piedra, ¿no? Y además con varias personas más que venían, entre las que venían precisamente Marta de Betania y Lázaro de Betania, que sean sus hermanos, José de Arimatea y algún personaje más, ¿no? Bueno, la leyenda cuenta que María Magdalena estuvo un tiempo predicando por la zona, hizo incluso algún milagro que otro, hasta que finalmente se acabó convirtiendo en una ermitaña y se fue a vivir en una cueva, en la Grotte de Saint-Baume, que está muy cerquita de Marsella hoy en día, donde pasó el resto de sus días hasta que finalmente acabó falleciendo, ¿no? Bueno, pues en la leyenda primigenia no se dice nada de esa niña, de esa tal Sara Negra, que es como la llaman hoy en día. Pero posteriormente, y especialmente a partir del siglo XX, empezaron a surgir leyendas locales en las que se hablaba de que esa niña podía ser la hija de Jesús, o mejor dicho, la hija de María Magdalena. Otra cosa que fuese hija de Jesús, ¿no? Eso habría que verlo. Pero claro, es curioso porque la leyenda antigua no se dice nada al respecto, ¿no? Pero a mí eso me interesaba mucho, ¿no? Me interesaba ver si realmente en Francia
porque como bien sabes, esto tiene que ver con el tema del Rechato, con el tema de los merovingios, el linaje sagrado y demás, ¿no? Yo quería saber si efectivamente había leyendas que hablasen de eso, ¿no? De un matrimonio de Jesús y María Magdalena, o por lo menos de una relación, ¿no?, sexual entre ellas y de una posible descendencia. Bueno, pues realmente no la hay. La leyenda es muy reciente, es una leyenda, te digo, del siglo XX, pero lo que encontré es mucho más curioso, porque sí que encontré, por un lado, la leyenda de Sara, de esa niña Sara, y realmente no tiene nada que ver, porque en la leyenda contemporánea del siglo XX se decía que Sara era alguien más que venía en ese barco, y que según unas leyendas era una criada, o de María Magdalena, o de alguna de las personas que venía allí, y según otras era la hija de María Magdalena, ¿no? Bueno, pues la leyenda original, y es una leyenda que está registrada por primera vez en el siglo XVII, yo lo encontré gracias a un texto antiquísimo que se conserva en la Catedral de San Maximín, que es donde están hoy en día los restos mortales de María Magdalena, y en ese texto lo que se cuenta realmente es que Sara era una chica de allí, una chica gitana de allí, de la zona de Santa María de la Mar, que estaba en la playa justo el día, en el momento en el que llegó el barco en el que venía María Magdalena. Pero había muy mala mar ese día y el barco estaba a punto de zozobrar, ¿no? Hasta que finalmente la chica esta se quitó su pañuelo, lo tiró al mar y como si fuese por una tabla de body o una tabla de surf, pues se fue acercando al barco y fue rescatando una a una a todas las personas que venían en ese barco, ¿no? De hecho, por ese motivo, Sara la Negra, es supuestamente sus reliquias se encuentran en la Catedral de Santa María de la Mar, en el pueblo oeste, es la patrona de los gitanos de Francia. Y de hecho, cada 24 de mayo se hace una fiesta en conmemoración a ella tremenda en Santa María de la Mar. Pero te digo, no tiene nada que ver con María Magdalena, por mucho que algunos han planteado esta historia, pero es una leyenda muy reciente de la que evidentemente pues no hay ningún indicio, ¿no? De hecho hay que decir, y tú sabes, Óscar, que Francia y el sur de Francia es donde mayor índice de vírgenes y tallas de color negro existe, con lo cual sería muy probable que en ese punto fuera una deidad más de color negro también. Claro, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Yo también en el libro le di muchas vueltas a eso porque en Francia, en torno al siglo XII, que es justo la época en la que los templarios están desarrollándose, están en todo lo suyo, ¿no? Y también justo la época en la que están las cruzadas teniendo lugar, se produce un fenómeno religioso muy curioso que afectó de manera exponencial luego al cristianismo en general, ¿no? Incluso en España. Y es que se le empezó a dar mucha importancia, por un lado, a la Virgen María, ¿vale? Que hasta ese momento tenía importancia, ¿no?, en el culto cristiano, pero no tanto. De hecho, que la mayoría de iglesias, que tiene mucho que ver también con el gótico, que construyeron los templarios, iglesias y catedrales, están dedicadas a la Notre Dame, a Nuestra Señora, a la Virgen María. Si es que es a la Virgen María a quien están consagradas, ojo. Porque también, en esa época, comenzaron a surgir un montón de iglesias cuya vocación cambió a María Magdalena. Y digo cambió, porque eran iglesias que ya estaban de antes y de pronto cambiaron al signo. De hecho, precisamente la iglesia de Recható, que está consagrada a María Magdalena, a Santa María Magdalena, tenemos evidencia, además evidencia documental, de que fue justo en esa época, en 1215, creo recordar, cuando también cambió su vocación de San Pedro a Santa María Magdalena. Y curiosamente, en esa misma época es cuando empiezan a proliferar en el sur de Francia y también en Cataluña y en algunos sitios más de España, empiezan a proliferar las vírgenes negras, ¿no? Evidentemente para mí tiene que haber una relación entre todo esto, ¿no? Y yo en el libro me planteo una idea, y es que, a ver, todos sabemos cómo funciona el cristianismo igual que el judaísmo, es una religión monoteísta, tremendamente machista, en el que no existe la diosa, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el cristianismo fue creciendo primero en el Imperio Romano, que sí había diosas, y a la vez se fue extendiendo por sitios en los que había cultos prerromanos, cultos paganos, en los que las diosas eran las principales de los panteones, ¿no? Bueno, todos sabemos, ¿no?, a qué cultos nos referimos, ¿no? Cultos como el de Isis, Cibeles, Astarte, ¿no? Este tipo de cultos femeninos a la diosa madre en general, que vienen a ser todos los mismos, ¿no? Bueno, pues es muy probable que los templarios, que fueron los que fomentaron especialmente este desarrollo del culto a la Virgen María, a María Magdalena y a las vírgenes negras, en realidad lo que querían era aportar una diosa al cristianismo. No sé si me explico. Además hay que tener en cuenta un componente muy curioso, porque todas las diosas madre eran diosas, por un lado, madre, como decíamos, pero también muy sexuales, muy activas sexualmente, muy
muy voluptuosas, se podría decir. Bueno, ¿no? diosas de la fecundidad, siempre estamos hablando. Claro, efectivamente. De hecho, la representación más antigua de divinidades humanas son las Venus paleolíticas y son también diosas de la fertilidad, ¿no? Bueno, pues es curioso porque el cristianismo tiene un problema. Su principal candidata a ser una diosa era la Virgen María, y la Virgen María no tenía sexo, porque era virgen y fue siempre virgen según la Iglesia Católica, ¿no? Y claro, no podía saciar esas ansias que posiblemente había en el pueblo de un culto femenino. Y ahí es donde entra el culto a María Magdalena. Porque María Magdalena, aún con el gran prejuicio o la gran idea de que era una prostituta, sí que aportaba eso, ¿no? Aportaba la sexualidad a la diosa, ¿no? A la diosa femenina del cristianismo que no tenía hasta ese momento y que empezó a tener en esa época. Siempre un escalón por debajo, ¿no? De Dios y de Jesús, pero ya sabemos, hoy en día la Virgen María, especialmente para la zona mediterránea, es importantísima, ¿no? Y ya sabemos todo el culto de las virgenes marianas y demás, ¿no? A mí me parece muy curioso poner todo esto en un contexto y para entender realmente cómo fue, ¿no?, el germen de esta historia. Y de hecho, Óscar, hasta el siglo III, que hasta el Concilio de Efeso no se reconoce a la Virgen como tal o como deidad, que simplemente se seguía, digamos, la trayectoria de Jesús aparte de todo el mundo, hasta que yo creo que la Iglesia Católica en este punto se da cuenta de que sí que hay la religión pagana que absorbe mucho deidades femeninas, y de alguna manera para acercar a estos paganos yo creo que de alguna manera tienen que poner esa deidad femenina dentro de ese punto, como tú bien has dicho, las Venus del Paleolítico, y seguimos pues la adoración a Isis y largo etcétera de divinidades en ese punto que eran mujeres y que de alguna manera pues tenían que también apostar la religión por llegar a colocar la imagen femenina dentro de la religión. Claro, así es. Bueno, y en cuanto a las vírgenes, en cuanto, o sea, lo que es la posible relación que hubo entre Jesús y María Magdalena, tenemos estas representaciones, por ejemplo, de la Magdalena embarazada que está en el altar de Rennes-le-Château, ¿no? O también en la Catedral de Girona, e incluso en el retablo de San Juan el Evangelista en Santas Creus. Sí, hay muchas representaciones, ¿no? Claro, a ver, el problema es con esto, y ya te digo que yo lo estudié en profundidad precisamente por el tema de Rennes-le-Château, ¿no? A ver, hay un problema con esto, y es que hay una cosa que para mí está prácticamente clara, y es que sí que hubo un grupo de gente que, especialmente a partir del Renacimiento, un tiempo después de este boom de María Magdalena debido a los templarios y al gótico, empezaron a creer que María Magdalena había sido la pareja de Jesús o incluso la madre de sus discípulos, ¿no? O sea, perdón, la madre de sus hijos. De hecho, estoy convencido de que el propio Da Vinci lo pensaba. Y estoy convencido de que Da Vinci representó a María Magdalena en la Última Cena, ¿no? Pero claro, una cosa es que hubiese un movimiento que pensase esto, y otra cosa es que eso sea real, ¿vale? Porque claro, no hay evidencia, no hay ninguna idea que nos permita plantear eso. O sea, si esa gente, este movimiento creía en eso, no tiene nada que avale esa creencia. ¿Pero de dónde salen las fuentes, Óscar? ¿De dónde salen las fuentes de Leonardo da Vinci? Quiero decir, sabemos de Leonardo, de la parte ocultista, y sabemos de las grandes cosas que ha llegado a realizar, y a modo de creencia. Sí que es cierto que está la persona, el tal Sforza, vamos a llamarlo así, que más o menos puede ser, digamos, el contacto que puede tener con ciertas entidades, o no sé cómo decirlo, o sectas, podemos decirlo así. Y sí que es cierto que ¿de qué fuentes bebe Leonardo da Vinci o beben estos historiadores antiguos para acercarse tanto a la figura de María Magdalena como la posible mujer de Jesús? Y en cambio, ¿no?, que la Iglesia quiso tapar en cierto momento, como has dicho tú, que los escritos también están como ciertamente como manipulados, ¿no? El discípulo amado, por otro lado, no figura tanto, y que sabemos todos que se reescribió porque la paloma entró en el Vaticano y seleccionó los evangelios que servían y que no servían, evidentemente. Sí. A ver, mira, hay una cosa que como a mí me inquietaba tanto esto, ¿no? Yo quería de alguna manera encontrar alguna evidencia documental que hablase de alguna leyenda antigua. Y cuando digo antigua, digo por lo menos que sea del siglo X o así, ¿no? Que es cuando empieza a cambiar un poco la Edad Media. Sobre esto, ¿no? Sobre la supuesta relación entre Jesús y María Magdalena. En muchos libros, y cuando te digo muchos, te digo decenas de libros, especialmente divulgativos, más que históricos, más que de historiadores, se plantean que los cátaros tenían la firme convicción de que María Magdalena y Jesús habían sido, o si no matrimonio, por lo menos pareja, ¿no? Claro, a mí eso me interesaba mucho porque también tiene que ver con el tema de Rennes-le-Château, y lo investigué a profundidad para ver si encontraba en alguno de los documentos que han quedado de los cátaros algo que hiciese alusión a esto, ¿no? Bueno, pues resulta que lo encontré. Y efectivamente hay dos documentos muy antiguos, creo que son, igual me patino un poco las fechas, ¿no? Pero tienen que ser en torno a 1243
y 1247, en los que se habla, son dos documentos escritos precisamente por los cruzados que fueron a luchar contra los cátaros en la ciudad de Béziers, en Francia, ¿no? Y en dos de esos documentos se dice que un grupo de cátaros, de los que estaban durante el asedio a esa ciudad, a Béziers, precisamente en el día de Santa María Magdalena, que es el 22 de julio, estaban cobijados en la catedral de Santa María Magdalena, y que en ambos documentos se dice, en uno se dice que María Magdalena era su concubina, era la concubina de Jesús, y en el otro, que los cátaros creían que era ese grupo de cátaros creían que era su concubina, y en el otro se dice que era su pareja, no se dice exactamente su mujer, pero sí su pareja, ¿no? En ninguno se dice que tuviese descendencia con él, ¿no? Pero eso es muy curioso, porque claro, eso es una evidencia de que efectivamente, si no todos los cátaros, por lo menos un grupo de cátaros, sí que pensaba esto, ¿no? Bueno, pues el catarismo, si bien fue prácticamente extinguido, exterminado durante la cruzada albigense, quedó gran parte de las creencias cátaras, que además realmente procedían de muy antiguo, ¿no? Antes de que existiesen los cátaros como tales, y es muy probable que esas creencias se alojasen, porque muchos de los cátaros huyeron, igual que huyeron hacia Cataluña y hacia España, sí, huyeron también hacia Italia. Y es muy probable que esa sea una de las fuentes de las que bebió no solamente Da Vinci, sino el propio Renacimiento italiano, Da Vinci, sino también Rafael, que también en algún cuadro hace alguna ilusión curiosa a alguna de estas ideas, porque además tanto Da Vinci como Rafael y como gran parte del Renacimiento italiano le dio mucha importancia al otro personaje que te decía al principio, que era un personaje para mí esencial y misterioso, que es Juan el Bautista, ¿no? Y además es curioso porque es rara la Iglesia, especialmente en Francia, en la que si no está consagrada a María Magdalena, está consagrada a Juan el Bautista. Y además se da mucha importancia, hay como una cierta relación entre ambos, ¿no? Y también el Temple le dio mucha importancia a Juan el Bautista, también los cátaros le dieron mucha importancia a Juan el Bautista, ¿no? O sea que aquí se encuentra una serie de patrones, una serie de arquetipos, se podría decir que también Da Vinci le dio mucha importancia a Juan el Bautista, como todos sabemos, ¿no? Lo representó en varios cuadros y además de una manera muy curiosa. Por lo tanto, cabe especular si detrás de todo esto no hay un movimiento subterráneo, un movimiento que tenía que esconderse evidentemente, ¿no?, de la Iglesia, sobre todo por miedo a arder en una pira, y que de alguna manera algunos pintores, algunos escritores incluso, lo plasmaron en esos cuadros, ¿no? Yo tengo esa firme convicción, pero creo que eso procede de un núcleo que surgió mucho tiempo antes y que posiblemente tiene que ver con movimientos iniciáticos propios del Temple y también relacionados de alguna manera con los cátaros, que aunque creo que el Temple y los cátaros no tienen nada que ver, pero ambos bebieron de esa corriente subterránea. De las mismas fuentes. De hecho, cabe decir que Leonardo da Vinci también era amigo íntimo prácticamente del rey francés, con lo cual visitó en varias ocasiones lo que es el país de Francia, y también pudo beber un poco de esa creencia popular que existía en aquel lugar. Porque claro, no solamente nos encontramos los cátaros, que para los oyentes diré que el cátaro sería como un movimiento cristiano, como bien lo ha dicho Óscar, muy antiguo, en el cual prevalecía, bueno, directamente diré que la Iglesia los consideraba como los hombres buenos. Esa era la determinación que tenían. No tenían propiedades, no tenían nada, todo, digamos, era prácticamente de la comunidad, y adoraban un poco la figura de Jesús y las enseñanzas directamente de Jesús. Que en cierto momento parece ser que la Iglesia no le sienta del todo bien todo esto, porque adquieren también mucho poder, como puede ocurrir como en parte del Temple, y terminar un poco por exterminar o intentar erradicar esta religión, que era como una rama más del cristianismo. Y claro, luego nos encontramos también con los merovingios, Óscar, que también nos encontramos con los merovingios directamente en la población del sur de Francia. Es decir, que todo parece que todo tiene como un hilo estrecho en el cual se va uniendo todo, en el cual dices, bueno, tenemos los cátaros, pues que encima también tenemos los merovingios, y justamente donde supuestamente María Magdalena desembarcó en aquella canoa de piedra, que al mismo tiempo está enterrada también en Francia y que también estuvo peregrinando por allí lo que es el cristianismo. Bueno, claro, los merovingios supuestamente eran familiares directamente de la sangre de Cristo en este punto. Es decir, los merovingios eran personas o familiares que también habían emigrado al sur de Francia. Claro, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, los merovingios, aunque yo tengo muy claro que eso sea realmente cierto, pero ellos sí que lo pensaban. Es decir, ellos pensaban que sí era así. Ellos no pensaban exactamente que fuesen descendientes de María Magdalena, porque ni siquiera la mencionan, ¿no? En ninguna de las obras antiguas sobre los merovingios se dice eso, pero sí de Jesús. Sí. Es decir, ellos estaban convencidos que eran descendientes de Jesús. Y de hecho ellos le dan mucha importancia a la sangre real. Y fíjate un detalle, ¿recuerdas que antes os comentaba
eso del rito del nazireato, ¿no? Que era un rito que se practicaba en los judíos, que era una especie de promesa que hacían, ¿no? Sí. Aparte de el dogma esencial era no tener sexo, pero también había una cosa importante y es dejarse el pelo largo, ¿vale? De hecho, en la Biblia aparecen varios de los que hacen esta promesa, entre ellos el famoso Sansón, que pierde su fuerza cuando le cortan el pelo, precisamente, ¿no? Bueno, pues los merovingios eran conocidos como los reyes melenudos, porque le daban mucha importancia a dejarse el pelo largo también, ¿no? O sea, quién sabe si no... es curioso porque existe una serie de patrones que, como bien dice, se repiten y parecen eso, ¿no? Como que todo se va uniendo, ¿no? De una manera curiosa. Y como que algo está pasando, algo que nos están ocultando aquí, ¿no? Y además que la Iglesia, Óscar, quiere ocultarlo, porque también conocemos que claro. Dagoberto II, que fue el último rey en este punto, también fue asesinado de forma cruenta. Claro. A ver, hay que tener en cuenta ahí también que ahí hay intrigas políticas, igual que también en la movida de los cátharos también hay intrigas políticas, porque realmente fue un poco una excusa. Hay que tener en cuenta que los merovingios, como los francos, procedían del norte de Europa y fueron pueblos que fueron entrando en Francia desde el norte, pero que siempre tuvieron un problema con el sur, que fue, de alguna manera, fue como las Galias para Julio César, ¿no? Que fue la zona que nunca pudo conquistar. Bueno, pues hubo un reducto irreductible, nunca mejor dicho, que era esa zona, el Languedoc, que ni los merovingios lo consiguieron conquistar, o mejor dicho, conquistar sí, pero no someter, siempre fue una zona levantisca, ¿no? Y lo mismo pasó con los francos. De hecho, hasta mucho tiempo después, incluso hasta Carlomagno, ya una vez que estaba instaurado, no se consiguió dominar el Languedoc y siempre ha sido una región bastante problemática, ¿no? Por eso digo que detrás de eso también hay factores políticos que hay que entender y que tienen mucho que ver. Sea como sea, sí que es cierto que el personaje de María Magdalena en Francia es importantísimo. O sea, yo tengo como un listado de iglesias consagradas a la Santa María Magdalena y hay como 800. En España también hay muchísimas menos, ¿no? En España yo creo que tengo localizado unas 150 y casi todas están en el Levante, en Cataluña y en todo el Levante español. Porque por lo que sea también fue la zona precisamente donde tuvo más influencia el Temple. Sí. Y precisamente también en esa zona pues se desarrolló ese culto, ¿no? Por lo tanto, detrás de esto, evidentemente, aunque sea un lugar común, es verdad que los templarios siempre se habla de los templarios, ¿no? Y siempre se exagera mucho lo que fueron, pero es evidente que los templarios tienen una clara relación con María Magdalena y con Juan el Bautista, ¿no? Que ese personaje, el otro gran personaje. Aquí además estamos rodeados, como bien dices, esta parte de Cataluña también tiene mucha historia. También te voy a decir, Óscar, aquí en Cataluña, sobre todo en la población de Barcelona, es curioso de que hay un montón de símbolos, hay un montón de simbología. Tenemos conocimiento incluso que Jaume I, en este punto, Jaime I, fue adoctrinado por parte del Temple, pero curiosamente en los anales de la historia no está figurando como tal, quiere decir que está como bastante oculto también la parte templaria o la parte de doctrina o enseñamientos que tenía en ese punto la parte del Temple, ¿no? Entiendo que como fue causa de herejía y demás, pues yo creo que por ahí pueden atarse los cabos. Bueno, Óscar, claro. Últimos 2 minutitos como conclusión. ¿Quién fue para ti María Magdalena? ¿Mujer, esposa, amiga, mártir, virgen? Bueno, a ver, virgen seguro que no. Mártir creo que tampoco. Amiga, sin duda. Para mí posiblemente fue la principal discípulo de Jesús. Y creo que incluso por encima de los 12 apóstoles. Fue su mano derecha. Posiblemente fue su pareja. Pero creo que también defiendo que Jesús era, a ver, no sé si es el adjetivo más correcto, ¿no? Perdón si alguien se ofende por lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que Jesús era un fanático convencido de que iba a conseguir de verdad acabar con el Imperio Romano e instaurar el reino de Dios en la tierra. Evidentemente eso no pasó, fracasó en su propuesta y él fue el primero que lo acabó pagando con la muerte, ¿no? Pero creo que María Magdalena llegó un momento incluso en el que él renunció a su propia relación por centrarse en este movimiento, ¿no? No sé si la relación está veraz o no, pero que fue la principal apóstol, sí. Y también tengo la firme convicción de que María Magdalena llegó a fundar en los primeros tiempos del cristianismo un tercer cristianismo que llegó a rivalizar con el cristianismo romano de Pablo, de Tarso, el cristianismo de Jerusalén, que era el más apegado al Jesús de la historia, que dirigía a su hermano, el hermano de Jesús, Santiago, y ella fundó una tercera comunidad que llegó a tener bastante importancia, pero que fue perseguida por los otros dos, hasta el punto de que finalmente esa comunidad, seguramente mucho después de la muerte de María Magdalena, acabó dando lugar al gnosticismo y demás. Por cierto, un detalle ya para terminar y para que veáis hasta qué punto se repiten estos patrones. El único evangelio que los cátaros respetaban, de los 4 canónicos, era precisamente el evangelio de Juan.
El Evangelio, que como vengo diciendo, tengo la firme convicción de que ella, si no lo escribió, que creo que no, sí que fue la inspiradora de ese Evangelio. Madre mía, pues yo creo que todo esto y mucho más hemos hecho un pequeño resumen de lo que sería el libro de María Magdalena, Verdades y Mentiras. ¿Dónde se puede encontrar este libro, Óscar? Bueno, pues se puede encontrar en cualquier tienda, si no está, pues seguramente pidiéndolo lo pueden conseguir, y si no, pues bueno, pues ya sabemos, los canales habituales, ¿no?, en alguna grande superficie, en Amazon, en la propia web de la editorial, Guante Blanco, se puede conseguir sin problema, sí. Bueno, Óscar, ha sido un enorme placer tenerte por aquí. De hecho, tenía muchas ganas de hablar contigo sobre esta temática. No sé si lo he llegado a transmitir de alguna manera así. No sé si los oyentes igual lo han llegado a transmitir, porque también estoy yo en esas investigaciones que tú ya me conoces un poquito de por aquí, de estas ciertas vírgenes negras de cierto color, que un día yo creo que podemos tocar en profundidad también, María Ortega. Así que nada, un placer enorme tenerte, Óscar. Muchas gracias por habernos atendido hasta estas horas que hemos tenido aquí, un poquillo ajustando el tiempo como podíamos en este día. Así que nada, Óscar, muchas gracias, un placer, y te tengo por ahí de contacto para llamarte porque sé que vas a seguir escribiendo cositas tan interesantes como María Magdalena, Verdades y Mentiras. Gracias, Óscar. Perfecto, para mí el placer ha sido mío y cuando queráis seguimos hablando de María Magdalena, de Jesús o lo que queráis. Un placer. Un saludo. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, Una semana más, un miércoles más, 26 de diciembre del 2018, en Cataluña, como he dicho al principio, Santa Esteva. Y hablando de María Magdalena, de Jesús, de su familia, de las creencias, de las no creencias, de todo lo que se llega a decir. María Ortega, tu gran opinión en este punto sobre María Magdalena. ¿Tú qué crees realmente? A ver, sí, bueno, yo me inclino por esta vía, ¿no? Lo de la posibilidad de que pudo tener descendencia, o sea que pudo tener una relación, digamos, con Jesús. A ver, son temas muy polémicos, ¿no? Esto siempre levanta ampollas, sobre todo en el sector más dogmático de lo que es la religión cristiana, ¿no? Hay varias teorías, muchas conjeturas, pero a la verdad certezas ninguna. De todas maneras, es muy interesante siempre remover, no este tema simplemente, sino todos en general, pues la vida nos demuestra día a día que no nos podemos quedar nunca con la versión oficial, con la que nos cuentan de alguna manera, ¿no? Porque por desgracia la manipulación es una constante en la historia de la humanidad. Está claro que la historia dicen que la escriben siempre los ganadores, pero en ese punto también hay gente que, aunque pierda, sabe escribir algunas letras. Nos despedimos hasta la semana que viene, volveremos día 2 de enero. Madre mía, no sé qué temática ya, porque ya después de hoy me he quedado así, en plan, con esta música, ¿no? Tan que me transporta. María Magdalena. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Venga, hasta la semana que viene.